tomar asiento. You could take a seat. ¿Cuántos van a atender en esta noche? Entendiendo el propósito del poder de la oración. Understanding the purpose of the power of prayer. Jesús habló de la oración. Jesus spoke about prayer. Jesús enseñó de la oración. He thought about prayer. Jesús les enseñó a sus discípulos cuando sus discípulos le dijeron, He showed his disciples enséñanos a orar when they say, show us how to pray, como Juan enseñó a sus discípulos. like John taught his disciples. Y Jesús les dio esta indicación. And Jesus told them, Oraréis así. pray like this. Padre nuestro que estás en los cielos, Our Father who is in heaven, santificado sea tu nombre. blessed be your name. Venga hoy tu reino Your kingdom come, y hágase tu voluntad. your will be done. ¿Por qué Jesús habló esto? Why did Jesus say this? Porque en ese tiempo la gente no oraba. In that time, people didn't pray. La gente rezaba. They used to just, De Malaquías a Mateo había 400 años de religiosidad. from Malachi to Matthew, there was 400 years of religion. ¿Cuántos venimos religiosos del mundo? How many of us come De la religión católica. from the Catholic religion, Y lo único que nos enseñaron es a dar rezos. where they taught us is not to pray correct? Y Jesús les enseñó un modelo para poder orar con el Padre. And he modeled them to how to pray with the Father. No podemos acercarnos al Padre We cannot get close to the sin Father Jesucristo. without Jesus. Necesitamos a Cristo. We need Jesus. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesus says, I'm the truth, the way, and the life. y nadie va al Padre si no es por mí. And nobody goes to the Father but through me. Ahora aquí Pablo en el capítulo 2 de segunda de Corintios, capítulo 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no la mitad, no un cuarto, todas son hechas nuevas. Now Paul said everything is made new. In verse 17 it says, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things are new. ¿Por qué Pablo les explicaba de una nueva criatura? Why did Paul teach of a new creature? Y Pablo explica también que nosotros no somos deudores a la carne, Paul said we are not debtors of the flesh, porque la carne se deja llevar por emociones. because the flesh is led by emotions. Y Dios no trabaja con emociones. God does not work by emotions. Dios trabaja con gente He works with people que se hace guiar por el Espíritu. who is led by the Spirit. En primera de Pedro 1:23, Pedro explica y dice que hemos sido renacidos de un nacimiento no corruptible, Peter talks about we have been reborn not of a corruptible seed, que es por la palabra de Dios. but is by the word of God. O sea, en otras palabras, quiero que pongas atención. Nosotros nacimos bajo pecado, nacimos bajo maldición, nacimos bajo desobediencia. Un niño cuando nace no cree que es un angelito, es un demonio. Y tiene que pasar un proceso de ¿qué? De instrucción. We have been born sinners and we have to pass by new instructions. Venimos ya maleados desde el vientre de la madre. From the womb of the mother, we are born sinners. Venimos bajo la naturaleza de Adán. Under the nature of Adam. Adán cuando pecó, When Adam sinned, corrompió su sabiduría. he corrupted his wisdom. Se apartó de Dios And he fell apart from God. y desobedeció a Dios. And he disobeyed God. Y eso trajo muerte And it brought death, espiritual. spiritual death. Tal vez no murieron en ese momento, Maybe he didn't die pero instantly, se apartaron de Dios. but they set apart from God. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo, Paul says if anybody is in Christ, o sea, si alguno vive con Cristo, nueva criatura es. so if anybody lives like Christ, he is a new creature. ¿Qué quiere decir nueva criatura? Que What is- todo tu ser What does new creature mean? ha sido hecho de nuevo. That all your being has been made new.
Ya no te dejas dejar por el alma ni las emociones, not led by emotions or your soul, sino por medio del Espíritu de Dios. but by the Spirit of God. Y dice Pablo, esto proviene de Dios. Paul says this comes from God. Por eso la importancia es de nacer de nuevo. It is important to be born again. Si no naces de nuevo vas a ser un religioso If you are not born again, you're going to be religious. y vas a creer que eres lo máximo y te vas a equivocar. And you're going to think you're better than others, and you're going to not be right. Eso es lo que pasó con Nicodemo. Se presentó delante de Jesús Nicodemus came before Jesus, y quiso decirle a Jesús, and he wanted to tell Jesus, todas estas cosas que haces, all these things that you do, solo un hombre de Dios lo puede hacer. only a man from God could do. Jesús le dio una respuesta nada más y esa respuesta lo da cada uno de nosotros. Jesus answered him, Si no naces de nuevo, no vas a entender ni vas a entrar al reino. if you are not born again, you are not going to stand or enter the kingdom. Porque el hombre natural Because the natural man, es ignorante, he's ignorant, no se puede sujetar al espíritu. does not subject to the things of the Spirit. Cuando tú te dejas gobernar por tu carne, When you are governed by the flesh por tus emociones, and emotions, quieres que todo el mundo acepte lo que tú eres. you want everybody to accept you. Y nadie te va a aceptar a ti más que solo Dios. Only God will accept Si you. es que hay un cambio en tu vida, y si no hay cambio en tu vida, If there's a change in you, entonces no va a trabajar Dios contigo. so then God is not going to work with you. Nicodemo entendió ese mensaje. Nicodemus understood. Él conocía muchas palabras, He knew a lot of word, pero no tenía la revelación de Dios. but he didn't have the revelation of God. Por eso que él no podía tener poder en la oración. That's why he couldn't have power in prayer. Por eso que hay muchos que oran, pero no se nota en la oración. There's a lot of that pray, but you can't tell in their prayer. Porque hacen lo que quieren, They do what they want, saben su trabajo, go from the work, saben su responsabilidad they know their responsibilities, y se hacen del ojo tuerto. and they do not understand. Y creen que van a engañar a Dios. And they think they're going to A lie to Dios God. no vas a engañarlo. You cannot lie to God. ¿Ah? Ahora Dios ese es el que hace el cambio en tu vida, no es el hombre. God does the changes, not man. La palabra es la que te va a cambiar. The word is going to change you. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. My words are spirit and life, Jesus said. Y muchos decían, ¿quién es este hombre Many said, who is this man? que con autoridad habla That with authority he speaks. y aún los demonios se sujetan? And even the demons obey him. Jesús cuando llegaba a una sinagoga, When Jesus came to the synagogue, él respetaba, he respected, pero él iba a liberar, a sanar, but he would free and heal. porque tenía el poder, He had the power, la autoridad the authority de Dios. of God. Y muchos decían, este hombre es diferente a los demás. Many said this man is different from others. Entonces, ¿cuál hace la diferencia So what is the difference entre el poder y el no poder? between power and not having power? Y cuando tú te mantienes en ese poder, When you maintain yourself in the en la power, palabra de Dios, in the word of God, todo lo que atares everything you tie up será atado y todo lo que desatares será desatado en el cielo, porque tenemos un ambiente espiritual. Ese problema que tienes es problema tuyo, no es problema de los demás. the problem you have is your problem, not others. Y eso tienes que aprender We have to learn a tomar autoridad to take authority, para reprender todo. to repent everything, to rebuke everything. En el verso 13 dice, porque si estamos locos, es para Dios. Verse 13 says, for if we are crazy, it is for God. Si somos cuerdos, es para vosotros. Or if we are of sound mind, it is for us. ¿Qué es estar loco? What is to be crazy? Una persona que está loco en Cristo está muerta ya. A person who is crazy for Christ is dead to themselves. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Paul said, it is not me, but Christ in me. La gente que está viva
es sentimental. People who are alive on themselves, they're emotional. Por eso en las iglesias sirven, no sirven, no sirven, sirven, no sirven, no sirven. Se van a un lugar, se van a otro lugar. Y al final se dan cuenta que han dado vueltas y vueltas como el pueblo de Israel. That's why there's a big disorder in church. Y a veces llegan al mismo punto. And sometimes they come to the same point. ¿Y cuál es el problema? What is the problem? No es la iglesia, It is not the church, no son los pastores, not the pastors. es la persona individual, It is the person individually. porque se ha apartado de Dios. Because they set themselves Ya up no from tiene God. el poder de Dios. They don't have the power of God. ¿Están acá, hermanos? Are you here? Había unos hijos de Cefas There were sons of Cephas. que fueron a decirle a un endemoniado: They went to speak to a demon. nosotros que conjuramos We that proclaim en ese nombre que habla Pablo, in the name that Paul speaks, en el nombre de ese Jesús. in the name of that Jesus. Y el endemoniado And the person who was los demonized, dejó desnudos, un solo endemoniado. a person who was possessed, left them Los naked. avergonzó, He ashamed them porque ellos no se sujetaban a Pablo ni se sujetaban a Cristo. because they were not obedient to Paul or Christ. Los demonios conocían quién era Pablo The demons knew who was Paul y quién era Jesús. and who was Jesus. Cuando los demonios te When conocen the demons know you y tienes la autoridad de Dios, and you have the authority of God, van a venir ataques, they're going to attack you, pero Dios te va a dar la victoria. but God's going to give you the victory. Dios te va a dar la victoria. He gives you Dios the te va a dar victory. la victoria. Ahora dice en el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe 14 says, for the love of Christ pensando esto, compels us, que si uno murió por todos, luego todos murieron. because if one died for all, then all died. Cuando Adán pecó, eso pasó a todos. When Adam sinned, it was passed on. Por eso es la necesidad de tener una nueva creación. It is necessary to be a new creature. Y dice Pablo, no somos deudores a la carne Paul says we are not debtors of the flesh para estar otra vez en esclavo, en pecado de esclavitud, to be tied in sin. sino que somos libres en Cristo Jesús. We are free in Jesus Christ. Y cuando tú eres libre en Cristo Jesús, le vas a servir bien. When you are free in Jesus, you're going to serve him better. No va a haber necesidad de que nadie te esté rogando y te hagas la sorda o el sordo. No need for anybody to beg you. Y sabes que eso estás haciendo para que Dios te bendiga. And you're doing it so you can be blessed by God. Esto no es algo que hayamos inventado. It is not something that we made up. No es una presunción y de nuestra parte. Proviene de Dios. Our part comes from God. Por lo tanto, no debemos tener temor de decirlo, vivir en su maravillosa realidad. Do not be afraid to live for Jesus. Muchos tienen miedo A lot of people are scared dar testimonio to give testimony de que son hijos de Dios. that we are sons of God. Miedo a las críticas, For critics, miedo que te boten al trabajo, that you get fired from the job, miedo que te critiquen. people to criticize you, Si hay gente que está dispuesta a morir, people that ¿sabes por qué está dispuesta a morir? are willing to die Porque han entendido el propósito del poder de la oración y de la comunión con Dios. They have understood the purpose of communion and the power of God. Efesios 1:7 dice así: en él tenemos redención, en Cristo Jesús. Ephesians 1 says, in him we have redemption in Jesus, Por su sangre by his blood y el perdón de and the pecados, forgiveness of sins, según no tu riqueza, según la riqueza de él, according to the riches of la Christ, riqueza de su gracia. the riches of his grace. Tú estás aquí es por su gracia. If we are here by his Tú estás grace, aquí es por su misericordia. by his mercy. Sin Cristo no vales ni un cacahuate. Without Christ, we are nothing. Ahora el Espíritu ha declarado esta nueva creación y esa creación se tiene que imponer en cada uno de nosotros. The Spirit has declared the new creation. Y cuando tú tienes una nueva creación, Where we understand a new creation,
El diablo no te puede tocar, The devil cannot touch you a no ser que tú abras la puerta unless you open the door para que te destruya. so he could destroy you. A no ser que Jesús le dé permiso. Unless Jesus gives him permission. A Pedro le dijo, Pedro, esta noche He told Peter, this night tú me vas a negar 3 veces. you are going to deny me 3 times. Porque el diablo me ha pedido para darte una buena zarandeada. The devil has asked for permission for him to whoop you. Y he orado para que no falte tu fe. But I have prayed so your faith does not lack. De que vas a pasar la zarandeada, sí la vas a pasar. That you are going to be proven. Por eso cuando tú tienes esa fe When you have that faith y conoces el propósito de Dios en tu vida, and know the purpose of God in your va a life, venir prueba a tu vida. you are going to get tested. Tal vez Satanás le pide al Señor, Señor, dame dame una oportunidad para darle una zarandeada. Maybe the enemy asks permission to God to do something to you. Pero la palabra de Dios dice que Dios no nos va a dejar llevar pruebas que no podemos llevar. But the word of God said that Humanas. we are not going to be tempted more than we can Y handle. junto con la prueba nos va a dar ¿qué? La salida. Along with the test, he's going to give us the way out. La iglesia, The church, no aplaudan, la iglesia the church no ha entendido, has not understood, no le gusta orar, does not like to no le pray gusta ayunar, or fast no le gusta evangelizar, or evangelize no le gustan muchas cosas, la enseñanza. the teaching of God. Por esa razón es que la iglesia That's why the church no tiene el poder, does not have the power, porque han perdido todo eso y creen que con emociones van a ganar el cielo. Así no se gana. they have lost everything and are led by emotions. Jesús dijo que con la palabra tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Jesus says that the word has power. Por mucho tiempo y persistentemente se nos ha enseñado acerca de nuestra debilidad, For a long time, we have been taught about nuestra falta de méritos, our need of merits, al punto que apenas nos atrevemos a afirmar que somos una nueva creación. that we could barely understand that we are a new creation. Hermano, ¿tú eres cristiano? He says, brother, you're a Christian. Amén. And you respond like that. Por la misericordia de Dios. Pedro y Juan cuando los golpearon entraron ahí y dijeron, les prohibimos hablar en el nombre de Jesús. When John and Peter were hurt, Y Pedro se paró ahí con la presencia de Dios y les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a vosotros. Peter told them it is necessary to obey God than before all of you. Y le dieron una buena azote And they whooped them. y salieron contentos de haber sido azotados por Cristo. And they went out happy because they were hurt because of God. Hoy la iglesia, hermano. But today, No se te puede decir nada porque estás así ya con... Entonces, ¿cómo Dios va a trabajar en ti y en mí si no lo dejamos trabajar en nuestra vida? how is God going to work it is if we don't let him? Ellos sabían quiénes eran en Cristo. They knew who they were in Christ. Y ellos decían, estos no son del vulgo, And they say, these guys are not like the others. no son analfabetos. Pero una cosa reconocieron, que caminaban con Jesús. But they recognize that they walk like God. ¿Y de dónde tienen esa sabiduría? And where did they get that wisdom from? Imagínate noches con Jesús sentado, Imagine being with Christ, night seated. explicando acerca del reino de Dios, Jesus explaining of the kingdom, hablándole de su reino que no existía aquí en la tierra sino en el cielo. speaking to them about their heavenly kingdom. ¿Quién iba a moverse de ese lugar? Who's going to move from that place? Cuando pierdes el anhelo de irte al cielo, When you lose that willing of going to heaven, tu oración no va a llegar, your prayer will not go. porque toda oración tiene que ser enfocada arriba en el cielo.
Because your prayer has to be focused Por on eso things of Jesús le heaven. dijo a Pedro, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Jesus told Peter, everything you tie on earth shall be tied in heaven. Ahora que hay una pregunta, ¿quiénes somos en Cristo? The question is, who are we in Christ? ¿Somos los redimidos? The redeemed? Además de esto, no es solo una filosofía o una opinión. Besides this, it is not a philosophy or an opinion. Esto es una descripción del Padre de lo que somos en su Hijo. It is a description that who we are in Christ. El segundo Adán, que es Cristo, The second Adam, who is Christ, redimió a la humanidad. he redeemed humanity. Por eso San Juan 3:16 John 3:16 es el centro is the center de la Biblia of the Bible, y el centro del mensaje of the message para predicar a los que no conocen de Cristo. to preach to those who do not know about Christ. Dice de tal manera, It says, no dice de muchas maneras, de tal manera amó Dios al mundo so God so loved the world, que envió a su Hijo he sent his only son, unigénito his only begotten son, para que todo aquel que en él crea for all those who believe no se pierda, más tenga que vida eterna. will not perish but have eternal life. El que no cree, He who, porque does, he who does not believe, y hay muchos que no creen, there's many that don't believe. por eso no quieren cambiar, That's why they don't want to change. por eso no quieren comprometerse con Dios. They don't want to conform with God. Ya ha sido condenado. They have been condemned already. Eso le estaba explicando yo el miércoles o la anterior vez, martes o lunes creo, I was explaining that to the class acerca de la nueva creación. of the new creation. Tu vieja naturaleza ya no tiene que ver nada contigo. Your old nature has nothing to do with you. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir lo mismo o vas a cambiar? What are you going to do? Are you going to be the same or are you going to change? Ya Dios te ha dado a su Hijo. God gave you his son. Ahora dice la Biblia que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué quiere decir? Que no había un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. The Bible said he who does not believe has already been condemned. Ahora Jesús vino a redimir a la humanidad. Jesus spoke about redeeming humanity. Por siguiente, no solamente somos una nueva creación, sino que también tenemos una redención que es literal y absoluta. Not only are we a new creation, but we have been redeemed that is absolute. ¿Y qué significa esta redención para nosotros? What does that redemption mean for us? Si vamos a 1 de Corintios, If we go to 1 Corinthians capítulo 5, chapter 5, y a su nombre, hermanos, ¿cuántos quieren disfrutar de Cristo Jesús? how many want to enjoy of Christ? Bueno, si no disfrutas, problema tuyo. 1 de Corintios o Romanos capítulo 5 es Romanos 5, perdón, ¿ok? Romans chapter 5. Romanos 5. Y a su nombre, hermanos, ¿cuántos quieren escuchar palabra de Dios? How many want to hear the Well, word of God? Necesitamos la palabra de Dios para que haya un cambio en tu vida. We need the word of God to have Ahora a change. dice la Biblia que nos justificó el Señor. The Bible says that Jesus has justified us. Si uno se acerca mediante la religión, o yo me acerco sin Cristo, yo digo no quiero nada a Cristo, yo quiero acercarme directo al Padre. El Padre no me va a aceptar. If we come to Father without the Son, He will not accept us. Porque todo sacrificio fue hecho por sangre. Because all sacrifice was made by Jesus. Y sin derramamientos de sangre no hay perdón de pecados. Without the pouring of blood, there is no forgiveness of sins. Por esa razón, cuando venimos acá, So when we come here, tenemos que entender una sola cosa. we have to understand Que venimos a agradar a aquel que te dio la vida. we came to please the one who gave us the life. ¿Estás acá? Y tú no puedes llegar al cielo por tu cuenta, vas a llegar al cielo a través de Jesucristo. You cannot go to heaven under your own account, but only through Jesus. Si hubiera otro camino sería bueno. If there was another way, it'll be good. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, There's ways that seem good to a man, pero su fin es muerte. but the end is death.
Ahora Pablo explica aquí en el capítulo 5 de Romanos. Paul says in Romans 5, Habla de los resultados de la justificación. it speaks about the triumph of justification. Y en el verso 1 dice así: justificados pues por la fe. La fe viene por el oír palabra de Dios. It says, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. We have peace with God by Jesus Christ. Y el verso 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe. Tenemos entrada por la fe a esa gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verse 2 says, through whom also we have access by faith into the grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. O sea que tenemos entrada al cielo. We have entrance to heaven. Hermano, escúchenme. Cuando Cristo venga a llevar su iglesia, When Jesus comes for his church, dice Pablo en segunda Tesalonicenses capítulo 2, tenemos una reunión con él y nos va a esperar en el aire. Second of Thessalonians says we have a reunion with him and he's going to wait for us in the air. Y el segundo cielo, que está plasmado de demonios, And the second heaven, which is plagued of hay demons, principados, hay potestades, hay gobernantes there's governors and rulers que gobiernan naciones, that they rule nations. hay principados que gobiernan hogares They rule also homes donde hay maldición where there's curses porque no han querido dejar que Cristo trabaje en él. because they have not allowed Christ to work in them. Y todo eso va a ser limpiado. And all that is going to be cleansed. Y cuando la iglesia suba, And where the church goes up, muchos van a impresionarse a lot are going to be impressioned. y van a decir: ¿quiénes son estos? They're going to say, who are these? Son los que fueron redimidos Those who have been redeemed por la sangre de Cristo. by the blood of Christ. O sea, lo más importante The most important de todo el evangelio of all the Bible es tu alma. is your soul. Es lo que Cristo hizo en ti. What Christ did Y in you. muchas veces no lo valoras. Valoras lo material, valoras tu carrera, valoras tu familia, pero no valoras a Cristo Jesús. A lot of times we value everything but Jesus. Espero que entiendan. I hope you understand. Jesús ya viene. Jesus is coming soon. Va a haber, está habiendo terremotos en todos lados. There's earthquakes everywhere, Está habiendo violaciones, rapes everywhere, asesinatos. killing. La maldad se ha aumentado. Everything is growing more. Y ya nadie confía en nadie. Nobody trusts each other. Es tiempo que nosotros nos amarremos bien It y is- nos preparemos para irnos con el Señor. It is time that we prepare to go with Jesus. Satanás no tiene autoridad sobre nosotros, Satan does not have authority over us, pero muchos le dan la autoridad. but many give him authority. Cuando te rebelas, When you rebel yourself, cuando pones a Cristo en último lugar, when you place Jesus in last cuando place, Cristo ya no es when Jesus is not la preeminencia, the first in your life, ya no es en tu vida el primer lugar. he's not in first place. Y Apocalipsis capítulo 3 dice: Apocalypse says, yo estoy a la puerta y abre tu puerta, he says, I am at the door and open your door porque ya me sacaste because you took me out already. y ya no quieres que esté contigo. You don't want me to be with you no more. Mucha gente dice esto es para la gente nueva. A lot of people say this is for the new people. No, es para ustedes, It's for everybody, para nosotros. for us. Esto no es una religión. It is not religion. No es venir al culto, aleluya, aleluya, y se acabó. It is not just to come here and clap and that's it. Mire todo lo que está ocurriendo.
Look at everything that's happening. Veamos lo que está pasando. Let's observe everything that's El happening. Señor dijo que va a dejar que señales. Jesus said there's going to be signs, Y todo se está cumpliendo. and everything is coming to pass. Lo que Jesús habló. What Jesus spoke, Porque el Señor quiere que la iglesia despierte. because the Lord wants His church to wake up. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de ti, de mí, de cada uno de nosotros, no de este lugar. When we speak about a church, it's about us, not this place. Ahora Satanás, el príncipe de las tinieblas, se convirtió en el Dios de este mundo. The enemy has, the prince of the darkness, has become the God of this world. ¿Cuándo se convirtió en el Dios de este siglo? Cuando engañó a Adán y Eva. When he deceived Adam and Eve, he became the God of this world. Ellos voluntariamente rechazaron el consejo de Dios. Adam and Eve voluntarily rejected God's advice. Ahora tú puedes voluntariamente rechazar. You could deny also. Yo voy a la iglesia, pero no quiero que nadie se meta conmigo, ni me comprometan a nadie. I go to church, but I want nobody. I want nothing to do with nobody. Si no quieres por compromiso con Dios, pues el diablo ya te está jalando. If you don't want to do with God, the enemy is going to pull you away. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. In the beginning, God created the heavens and the earth. Y la tierra estaba desordenada y vacía. And the earth was empty and without order. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. And the Spirit of God hovered over the earth. En el 1:26 dijo el Señor, hagamos al hombre. And God said, let us make man. No es bueno que el hombre esté solo también. Or it says, it is not. Conforme a nuestra imagen. Let's make him according to our image. La corona de la creación de Dios The crown of creation of God fue el hombre was man y fue la mujer. and the woman. Porque Dios quería llenar esta tierra, God wanted to fill the earth, pero de gente santa, but of holy people, gente en su presencia. to his presence. Y ellos por su voluntad, And by their own will, por su libre albedrío, by their freedom, dijeron no. they said, no, No queremos que Dios nos gobierne. we don't want God to govern us. Queremos ser independientes. We want to be independent. Y el diablo le dijo, no hay problema, mira, no van a necesitar de Dios. And the enemy said, no problem, they're not going to need from God. Y ese problema tenemos nosotros. And we have that problem. Hacemos lo que queremos, We do whatever we want, vivimos como queremos live how we want, y queremos que Dios nos aguante a nosotros. and we want God to put up with us. Dios no te va a aguantar. He's not going to put up with us. Ahora, no obstante, por medio de Cristo hemos sido liberados del dominio de Satanás. By Christ, we have been freed from the dominion of the evil one. Sacados del reino de las tinieblas a su luz admirable. We were taken out from the kingdom of darkness to the light of Christ. Jesús tiene que reinar en cada uno de nosotros. Jesus has to reign in us. Un día Él va a venir literalmente One day he's going to come. a hacer cuentas con Israel. He's going to come to ask for an account from Israel. Eso lo habla en Apocalipsis, Apocalypse says en Zacarías, in Zechariah que todo ojo lo va a ver that all eye is going to see him. y toda lengua confesará And every tongue will que Él es confess el único Dios maravilloso. he is the only God. En el cielo, In heaven, en la tierra on earth, y debajo de la tierra. and under the earth. Ahora nosotros So we somos el templo de Dios. are the temple of God. Bueno, si entiendes, If you understand. ya no es esta caja And sometimes this box, y tenemos esa luz que es Cristo Jesús. we have the light who is Jesus Christ. Porque antes éramos esclavos del diablo. Because before we were slaves of the devil, ¿Qué hace el diablo? what does the devil do? Mata, roba y destruye. He kills, steals, and destroys. ¿Qué hizo Cristo? What did Christ do? Nos dio vida en abundancia, He gave us life in abundance, eterna, eternal life. y nos ha librado del dominio de Satanás. And he has freedom from the domain of the devil. Por eso Él nos sacó del reino de las tinieblas. He took us out of the kingdom of darkness. Es por eso que nunca continuamos viviendo en un mundo caído, no pertenecemos a Él. It is why we do not keep living in a fallen world. We do not belong here.
Jesús en el capítulo 17 Jesus said, de San Juan John 17, oró al Padre y dijo, Padre, he prayed to the Father and said, guárdalos, keep them, porque ellos están en el mundo, because they are in the world, pero no son del mundo. but they are not from the world. Y Jesús dijo, si fueran del mundo, Jesus said, if they were from the world, amarían, they will love, pero nos odian por eso. but they hate us because of that. Y el odio se va a aumentar. And the hate is going to increase. Espero que ese odio no se meta en ti, I hope that hate does not get in you, porque si te vas a meter en un problema con Dios. because you're going to get in trouble with God. Ahora nosotros vivimos en este mundo. We live in this world. Mientras estamos en este cuerpo, dice Pablo, Meanwhile, we're in this body, Paul says, estamos ausentes del Señor. we are absent from Christ. Pero cuando una persona muere, But when we die, su cuerpo se entierra, the body is buried, su alma y su espíritu regresan al Padre. the soul and the spirit returns to the Father. Ese es, Isaías dice que es una funda. Isaiah says this is our shell. Esta es una casa. This is a house. Y si esta casa se deshaciere, decía Pablo, And if this house was destroyed, Paul said, tenemos una casa mejor We arriba have- en el cielo. we have a better home in heaven. Ahora yo te voy a decir una cosa, la gente que nunca se ha querido arreglar con Dios, que no anhela las cosas de Dios, está pegada en lo material. People who never desire to get right with God, they're stuck in material things, Sus pensamientos en lo material. in the material things. Ellos hacen sus negocios They do their businesses, y piensan que van a vivir una eternidad. and they think they're going to live Y forever. de repente viene enfermedad And all of a sudden, sickness. y si es la misericordia de Dios vas a vivir. And if by the mercy of God, Si no, vámonos. you are going to live. If not, God is going Porque to. nada hemos traído a este mundo We have brought nothing into this world, y nada nos vamos a llevar. and we are going to take nothing either. Ahora pertenecemos al reino de Dios. We belong to the kingdom of Christ. Colosenses 1:13 dice, Colossians 1:13 says, el cual nos ha librado He has freed us de la potestad de las tinieblas of the power of darkness, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. and He has switched us to the kingdom of His beloved Pedro Son. dice, nosotros somos linaje escogido, Peter said, we are the chosen lineage, sean sacerdocio, real priest, nación santa. Mira esas características. holy nation, Pueblo adquirido por Dios. people acquired by God. ¿Para qué? For what? Para que anuncies las virtudes, el poder de Dios, So we could announce the power of God, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. of Him who calls us from darkness to His light. Esa misma palabra se lo dio en Deuteronomio al pueblo de Israel. He gave this word in the Deuteronomy to His people. El pueblo de Israel hizo caso omiso, They didn't listen. se mezcló They got mixed con gente pagana, with pagan people, gente idólatra, with people idolaters. dieron a sus hijos a quemar a Moloch They gave their sons to burn to Moloch, y la furia de Dios se enfureció and the fury of God was great. y el Espíritu Santo se volvió enemigo de ellos. ¿Quieres que el Espíritu Santo vuelva enemigo tuyo? The Holy Spirit became their enemies. Analiza. Analyze. El Espíritu Santo tuvo que pelear en contra de eso. Y hay gente There's people que ha hecho afrenta al Espíritu. that they have come against the Holy Spirit. Hacen lo que quieren, escuchan la palabra y se salen afuera. They do what they want and they get out. Porque ya no aguantan la palabra de Dios. They cannot handle the word of God. Y cuando tú haces afrenta al Espíritu Santo, When you come against the Holy Spirit, hay un problema serio. there's a problem. Y el Espíritu Santo The Holy Spirit, es el que nos va a levantar. He's going to lift us up. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos os levantará. The same
Spirit that raised Jesus from the dead will lift us up one day. Por eso Pablo se preocupó mucho por la iglesia y les dijo, tengan cuidado, no contristen al Espíritu con el cual fuiste sellados. Paul told the people, be careful and do not contract the Spirit. ¿Para qué? Para vuestra redención. For your redemption. ¿Quién te va a levantar a ver? Who's going to lift you up that day? ¿O va a venir el chancho, el Francisco? Ningún hombre tiene el poder, solamente el Espíritu Santo. Only the Holy Spirit has the power, but no man. Ahora, hemos sido librados del dominio de Satanás. We have been freed from the domain of the enemy. Él ya no tiene sobre nosotros autoridad. He doesn't have authority over us. Ahora, en el nombre de Jesús tenemos autoridad. In the name of Jesus, we have authority. Pero tienes que asegurarte que realmente si Cristo está en ti. But you have to assure that Jesus is in you. El diablo sabe. The devil knows. A Pablo le tenía miedo. The devil was scared of Paul. Porque Pablo era un hombre Paul was a man que cuando estaba en el cepo, that when he was in the hole, estaba en lo más rincón he was in the calabozo, back. con unas antorchas, He was with torches, un lugar sucio a dirty place. que no era un hotel de 5 estrellas. It was not a hotel, a 5-star hotel. Y él escribió la mayoría de las epístolas And he wrote the majority of the epistles porque Dios lo ponía ahí. because God put him there. ¿Y por qué lo ponía ahí? And why did he put him there? Porque Pablo Because Paul, decidió he decided servirle a Dios. He decided to serve God. Cuando tú pierdes la guianza del Espíritu Santo, When you lose the guidance of the Holy Spirit, pones miles de pretextos para servirle a Dios. you put all the excuses to serve God, ¿Y sabe quién se arruina tú? and you are the one to blame. Dios contigo o sin mí sigue siendo el mismo Dios. God without us, he is the same. Ahora el pecado no tiene autoridad sobre nosotros. Sin does not have authority over us. O sea, acá, hermanos, Are you here? Cristo nos libró del dominio del poder del pecado. Christ's freedom from the dominion of sin. Romanos capítulo 6, 14. Romans 6:14 says, Porque el pecado no se va a enseñorear de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. 14 says, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Había una ley que nos condenaba a la condenación eterna, There was the law that condemned us eternally, pero también hay una ley espiritual en Cristo Jesús. but there is a spiritual law in Jesus Christ. Y Pablo lo explica en Romanos. Vamos a Romanos. Y a su nombre, hermanos. ¿Están contentos o están molestos ya? Are you happy? Porque si no estás contento, ya te he dicho, te has equivocado de iglesia. Tal vez allá en la San Patricio va a estar. Romanos 8, mira lo que dice. Romans 8, chapter 8. Esa es la profecía más segura. ¿Cuántos lo creen, hermanos? The word is the most safe prophecy. Así que no vayas a enfriarte, pues. Si no, yo no tengo la culpa de lo que te está pasando a ti. It is not my fault what's happening Yo to tengo you. problemas. We all have Y quizás problems. más problemas más grandes que tú. Maybe major problems than you. Tú tienes problemas de tu casa. Yo tengo problemas de aquí, del local, de la iglesia. I have major problems. Y tengo que pedirle al Señor que me ayude. And I have to ask God for help. Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. There is therefore now no condemnation to those who are in Jesus Christ, those who now walk according to the flesh, but according to the Spirit. Mira la ley aquí en el verso 2. Porque la ley del Espíritu es la ley de la libertad. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verse 2 says, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Porque lo que era imposible para la ley,
Por cuanto era débil, la ley del pecado era débil, por la carne Dios envió a su Hijo en semejanza. Verse 3 says, "For what the law could have not done, in that it was weak through the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, he condemned sin in the flesh." En semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado, ¿dónde? En la carne, He condemned sin through the flesh, para que la justicia so that justice de la ley se cumpliese en nosotros, of the law was fulfilled in us, que no andamos that we do not walk conforme a la carne, according to the flesh, sino conforme al Espíritu. but according to the Spirit. ¿Cuántos han nacido de nuevo? How many have been born again? ¿De verdad han nacido de nuevo? Have you really been born again? ¿Y por qué no obedecemos? Why don't we obey? ¿Por qué siempre hacemos lo que queremos? Why do we always do what we want? Pablo tuvo ese problema. Paul had that problem. Ahora tú tienes que vencer a través del Espíritu We have to overcome through the toda Spirit desobediencia en la carne. all of disobedience in the flesh. ¿Ah? Ahora Jesucristo es nuestro sustituto y representante y estamos en Cristo Jesús. Now Jesus is a substitute and he represents us. Somos justicia de Dios. We are justice of God. Siendo que Él es sin pecado, nosotros también estamos libres de pecado. Puede que no apreciemos That he is without sin, we are also without sin. o nos apropiamos de este hecho, pero aún es verdad. That this is true. Por eso en Romanos capítulo 5, 21, Romans 5:21. para que así como el pecado reinó para muerte, So that the sin reigned through death, así también la gracia reine para justicia, and also that the grace will reign for justice, para vida eterna, to eternal life, mediante Jesucristo Señor nuestro. through Jesus Christ our Lord. Por lo tanto, a causa de la redención, el pecado ya no reina en nuestras vidas. Because of redemption, that sin does not reign in our life. In our ¿Reina lives. qué? ¿Cuántos están en la gracia? Who is in the grace? ¿Cuántos están en la gracia? O en desgracia, porque hay muchos cristianos que en vez de estar en la gracia están en desgracia. We are in grace. Ese poder te lo ha dado Cristo. The power comes from Y Christ. Pablo lo escribió aquí para que nosotros entendamos quiénes somos en Cristo. Paul wrote it here so we understand who Para are we que in Christ. tengamos la autoridad en la oración. We could have authority in prayer. En Daniel capítulo 10, capítulo 9. Daniel says, Daniel desde el primer momento decidió en su corazón ayunar y orar. Daniel proposed in his heart to fast and prayer. Pero había un principado, el príncipe de Persia, But there was a principality of Persia que no dejaba llegar la oración arriba. that did not let prayer go up to heaven. Vino Gabriel, But the angel Gabriel came lo secuestraron 21 días. and they were holding him back for 21 days. Tuvo que pedirle ayuda a Miguel. He had to ask help to Michael. Ahora yo te voy a decir algo. Tú quieres que la oración llegue a la presencia de Dios. Quieres que Dios cumpla con lo que tú le has pedido. Do you want prayer to go to the presence of God? And Tiene que haber una comunión con Dios en tu vida. we have to have a communion with God. Tienes que congregarte y servirle a Dios. We have to congregate and serve God. Tienes que decidir servirle a Dios con toda tu alma, tu corazón y con toda tu mente y todo tu ser. We have to decide to serve God with everything we have. Y el diablo conoce eso. And the devil knows that. Esa no es lucha con la hermana, ni la suegra, ni nadie. We do not wrestle against nobody.
A veces te andas peleando entre ellos como qué, Sometimes como cangrejos. we are fighting among ourselves like crabs. Una vez di un ejemplo, un americano, dice, los cristianos latinos son como el cangrejo. A los cangrejos los chinos los ayudan a salir, pero los latinos los jalan de arriba para abajo. Somebody said that instead of helping each other, we pull each other down. Y donde tú vayas a congregarte, Wherever you go to congregate, Dios nos tiene que hablar por medio de su palabra. He has to speak to us through the word. Ahora no despreciamos. Cuando tú ya desprecias la profecía, ni la profecía haces caso. You don't even listen to prophecy. Cierras tus oídos, You close your eyes, cierras tu your entendimiento understanding, y dices, yo no quiero escuchar. Pues no quieres escuchar, no hay problema. Si no es para ti, es para otro. and you say, I don't want to listen. Tenemos autoridad por medio del nombre de Jesús. We have authority through the name of Christ. Nuestra redención también nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús. Jesús lo estableció claramente. Our redemption has given us authority through Jesus that He established. Si vamos a San Juan 14, John 14, verso 12 al 14, mira lo que dijo el Señor. 14:12, ya lo tienen. John chapter 14, verse 12. De cierto digo, el que en mí cree, Truly, truly, I tell you, whoever believes in me, las obras the works que yo hago, él la hará también, that I do, He will do also, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. but even greater, because I go to the Father. En el 13, Verse 13. y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Everything- lo haré. Everything you ask the Father in my name, I will do. Esa es una respuesta This is a response. clara y concreta. It is a clear response. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. So the Father could be glorified in the Son. Si algo pidieres en mi nombre, If you ask anything in my name, yo lo voy a hacer. I will do it. ¿Y por qué Jesús les dijo a sus discípulos esto? Why did Jesus say this to the disciples? Porque había una comunión con ellos. There was a communion between them. Ellos comían, dormían, toda la noche estaban ahí escuchando el mensaje del Señor, aunque no les entró mucho, They were with Jesus, hasta que no vino el Espíritu Santo. and when the Holy Spirit came, Por eso Jesús les dijo, yo no les puedo explicar más porque pues no le va a entrar. Jesus says, I cannot explain more. Esperen la promesa del Padre y Wait. cuando venga el Espíritu Santo, Wait for the promise of the Father, and when the Holy Spirit comes, Él les va a abrir el entendimiento He will open your understanding. y les va a recordar todo lo que yo les he enseñado esos 3 años He's going to remind you everything I taught you, para que lo pongas en práctica. so you could put it into practice. Ese es el Evangelio. That's the evangelist. Aprender aquí y llevar en práctica afuera. Learn here and take it outside. Y te vas a evitar de enojarte. You are not going to get Ay, que a mad. mí no me han puesto. Y si se te va a dar un privilegio, lo vas a tirar a la basura. Don't throw away your privileges. ¿Y a quién estás rechazando? A mí no. You are not rejecting me. Yo contigo sin ti sigo pastoreando. Without you, I keep Estás going. rechazando a Cristo Jesús. Estás entendiendo a Cristo Jesús, You are al rejecting Padre, Christ. al Hijo y al Espíritu Santo. You are rejecting the Father, the Son, and the Holy Spirit. En el verso 23, 16 del capítulo 16 de Juan, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Mira, Everything that you ask in the Father, I will do. mira la autoridad que tenía Jesús. Look at the authority of Christ. El verso 24, hasta ahora Until now, nada nothing habéis pedido you have asked en mi nombre. in my name. Pedid
You ask, y recibiréis, you receive, para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. so your joy will be full. Porque hay mucha gente que no le siente gusto al evangelio. Why is there a lot of people that don't rejoice? Porque la gente se acostumbró que le pongan la mano, People are accustomed to being laid hands, pero el Señor no quiere que te pongan la mano. but the Lord does not want somebody El to put the Señor hands on quiere you. abrirte el entendimiento He wants to open your understanding, para que cuando ores so when you pray, sepas cómo pedir a Dios. you know how to ask God. ¿Por qué cree que decía Jesús? What do you think Jesus said? Padre, yo sé que siempre me oyes Father, I know that you always hear me porque hago tu voluntad. because I do your will. Pero a causa de esta gente, But because of these people, glorifícate. glorify yourself. Cuando resucitó a Lázaro. When he resurrected Lazarus, Ahora, el mayor principio relacionado con nuestra autoridad y poder en la oración es nuestro derecho de usar el nombre de Jesús. now it is our right to use the name of Jesus when we pray. ¿Están acá, hermanos? Tenemos acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. We have access to the Father by Jesus. Vamos a ir a Hebreos 4. Hebrews chapter 4. ¿Cuántos están entendiendo? How many are understanding? Espero que estés aprendiendo y atendiendo, porque lo que a ti te va a caer eso, te va a ayudar. Ahora, si no entiendes, pues no podemos hacer nada. I hope you're understanding. No podemos hacer nada. Jesús hablaba a medio mundo, daba el mensaje, el que quería escuchar, escuchaba. El que no quería, seguía lo mismo. Y hoy estamos en un tiempo We are in a time. que solamente se va a dar la palabra. Y si quieres arreglarte, arreglate. The word's going to be given, and it's up to you. Y si no quieres arreglarte, vas a seguir caminando como quieres caminar. If you don't want to change, you're going to be the same. Y Dios te va a demandar de todo lo que se está hablando. He's going to demand you everything. Cada mensaje que han traído los siervos, All the messages, cada palabra que te han dado los siervos. the word you have been given. En aquel día quizás te vas a presentar, Señor, allá en la iglesia estaba así, pero nunca te vi ni te conozco. God is going to say, I did not know you. Porque todo lo que yo te hablaba por mi palabra, porque la autoridad es la palabra, rechazaste. Everything I spoke to you, to my word, you did not accept. No crean que eso es para ustedes, es para todos nosotros. It is for all of us. Dios nos habla a todos, están acá. God speaks to everybody. Por eso el peor error que haces tú, si te ponen en un privilegio, hazlo bien, no lo hagas de mala gana. If you get a privilege, do it right. Porque todo dice la palabra que tenemos que hacerlo como para el Señor. The word says do everything like you're doing it for Him. Ahora, si no entiendes, pues te lo vamos a traducir después. I hope you understand. 4:14, Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, dice, retengamos, retén nuestra profesión. Seeing that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but was all points tempted and as we are. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. He was tempted in all ways, yet without sin. ¿Cómo habrá sido hermoso el Señor? How precious was the Lord. Dice que era señalado entre 10,000. He was pointed out amongst ¿Qué mujer no se iba a thousands. enamorar de ese hombre? Solamente con verlo, just by looking at him. fue tentado, He was tempted, pero no pecó. but did not sin.
Ahora dice él, mira lo que dice aquí el autor de Hebreos. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. Verse 16 says, "Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy to find grace to help in time of need." ¿Qué es acercarse al trono? What is to get close to the throne? La gente se ha equivocado. People don't have it right. Menosprecian este lugar. They deny this place. Y si menosprecias al autor de la vida, al que te dio la vida, te estás metiendo en un problema serio con Dios. And if you deny the author of this book, you will get in trouble with God. ¿Qué nos trae cuando nos acercamos al Padre por medio de Jesucristo? What brings us when we get close to the Father through Jesus? Primero nos trae una delicia, It brings us a delight, una relación restaurada con Dios. restore relationship with God. También este aspecto es esencial de la oración. Nos habilita It is also essential para estar de acuerdo con el Padre to come in accord with the Father y sus propósitos, and His purposes, y para pedirle el cumplimiento de su palabra and to ask the coming of His word mientras Él suple nuestras necesidades, las necesidades de los demás. while He gives us our needs and others. Qué silencio, hermanos. Juan 16, John 16, verso 26 al 27. verse 26, 27. En aquel día pediréis en mi nombre, In that day you will ask in my name, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, I will plead to the Father, but the Father Himself loves you, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. because you have loved me and you have believed that I came out of God. ¿Cuántos creen que Jesús salió del Padre? How many believe that Jesus came from the Father? Ahora les voy a decir algo a cada uno de ustedes, ¿ok? I'm going to tell you something. Y si se enojan, a mí me importa un pepino. Hoy es tiempo de que valores más a Dios, a Jesús, que tu propia vida. It is time that you value the things of God more than your own life. Jesús dijo que muchos se va a enfriar el amor. Jesus said many are going to grow cold in their love. Muchos se les va a ir el entendimiento. Their understanding is going to fade away. Ya no les va a entrar palabra ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí, ni por ningún lado. The word will not enter anywhere Porque han cauterizado su corazón, because they have closed their hearts su conciencia. and their consciousness. Y una conciencia cauterizada And a conscience that is closed, se hace como un callo it becomes sealed. en una herida. It closes like a seal. Y eso lo podemos cortar And you could try to cut it, y ya no se siente ni dolor, nada. Y Dios te da tiempo. God gives you time. Dios te da tiempo. He gives you time. La paciencia de Dios tiene un límite. The patience of God has a limit. Entonces cuando no quieres a las buenas, When you don't want in the good terms, pues a las malas Dios te va a llamar. Si eres hijo de Dios. if you are a son, He's going to call you. Ahora, si no eres hijo de Dios, And if you are not a son of God, don't worry, como dice el gabacho. don't worry. Dios te ama. God loves you. Dios nos ama. He loves us.
Y dice que el Padre corrige al Hijo, And the word says that the Father corrects the Son así como Dios nos corrige. just like God corrects us. Vamos a ir a Hebreos 12 y con esto terminamos, ¿ok? Hebrews chapter 12, and we are going to finish with this. ¿Quién vive, hermanos? Who lives? Vamos a Hebreos 12. Esto lo voy a terminar otro día. I'm going to finish this another day. Porque si no, van a empezar a fruncir las cejas. Hebreos 12. Hebrews chapter 12. En el verso 1, ya lo vamos a leer, ¿ok? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verse 1 says, therefore we also, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us. Puestos los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Verse 2 says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down in the right hand of the throne of God. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your own souls. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. You have not yet resisted the bloodshed, striving against sin. Y habéis olvidado la exhortación de que como a hijos se dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. And you have forgotten the exhortation which speaks to you to sons. My son, do not despise the chastising of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. Porque el Señor al que ama, mire, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Verse 6 says, for whom the Lord loves, he corrects and encourages every son whom he receives. Si soportas la disciplina, Dios te va a tratar como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 7 says, if you have endured the correction, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not correct? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. But if you are without correction, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. El 11, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser de causa de gozo, sino que de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Verse 11 says, now no correction seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peace, fruit of righteousness to those who have been trained by it. Escúchenme, hermanos. Listen, Si somos hijos de Dios, if we are sons of God, si Dios nos ama, if God loves us, muchas veces Dios tiene que usar cosas fuertes a lot of time God has to try with us para hacernos entender. to make us or help us understand. Si eres hijo de Dios. If you are a son of God, Pero cuando no eres hijo de Dios, but if you're not a son, vas a hacer lo que quieras you're going to do what you want, y no vas a pasar ningún problema. and nothing's going to happen. Pero dice que eres un bastardo.
¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? How many of you wants to be ¿Cuántos son of quieren God? ser hijos de Dios? Eso no me gusta, mi hermano. Pero si todos pasamos por la disciplina, si no nos disciplina, un padre que no discipline a su hijo, We are all disciplined. ¿qué va a pasar? What happens? Ahora disciplina no es solamente chapaz, paz, paz. Discipline is not just hurting. Disciplina es formación, formarte, Formation, formar tu carácter, our character, enseñarte. to teach us. Y cuando tú recibes la enseñanza When you receive the y teaching vas dejando que te forme, and you let it be al formed, final vas a disfrutar you're going to enjoy at the end. y vas a decir valió la pena. And you're going to say it was Valió la worth it. pena. It was worth it. Pero hay gente que dice, a mí no me pasa nada. Ten cuidado. But people say nothing happens to me. ¿Serás hijo o serás entenado? Are you a son or you're not a son? Dios no tiene entenados, tiene hijos. God only has sons and daughters. ¿Está acá? Jesús mismo tuvo que pasar. Jesus himself, Filipenses capítulo 2. Philippians 2, Tuvo que aprender obediencia a través he had to learn obedience del sufrimiento. through sufferment, Él. through suffering, ¿Y him. nosotros qué? So what about us? Todos pasamos. We all go through it. Ok, que Dios bendiga a los que nos ven. Cristo los ama. Son los últimos tiempos. Ya viene Cristo pronto. No es tiempo de estar jugando ni queriendo pasarnos de vivos. Cristo viene pronto y viene por una iglesia formada y Dios quiere llevarnos a su pueblo. Que Dios me los bendiga y la paz de Cristo vaya con cada uno. Pónganse de pie, pónganse de pie.